Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a todos quienes están conectados hoy en este encuentro. Mi nombre es Juan Cariamo, co-CEO y socio de la consultora minera Vantas, que en conjunto con Sesco hemos iniciado este estudio, Señales de la Minería, que para nosotros resulta de vital importancia en el contexto que estamos viviendo. Este estudio pretende revisar las perspectivas para la industria en la región andina y lo pretendemos hacer semestralmente. Y eso tiene una razón de ser. Hoy día el contexto de pandemia, la verdad que ha obligado a revisar muchas previsiones. Teníamos información previa de lo que había ocurrido con la guerra comercial y otros elementos que estaban influyendo el valor de los minerales, pero no solamente el precio es un dato importante de ir midiendo. La industria minera tiene una importancia más trascendental. Es una industria clave en las economías de nuestros países. El buen precio de los minerales, por cierto, que nos tiene muy contentos, pero ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la situación social? ¿Cómo está influyendo eso en las perspectivas de la industria? Son preguntas que hemos tratado de contestar a través de esta encuesta. Sin ir más lejos, hay datos que en Chile muestran que se ha recuperado parte del empleo que se perdió la industria, de 214.000 ocupados en el último trimestre, con lo cual se recuperaron 30.000 puestos de trabajo, lo cual es muy, muy relevante. Y las carteras de proyectos siguen siendo muy vitales para nuestros países, 74.000 millones de dólares en Chile, 56.000 millones de dólares en Perú, representan una enorme inversión y que bien vale la pena ir monitoreando cómo se comporta no solamente la cartera, sino la expectativa de quienes invierten. Eh, Tampoco olvidemos que hoy día Chile y Perú combinados casi son la mitad de la oferta de cobre del mundo, por lo tanto este es un activo, esta industria es un activo que debemos cuidar. Así es que como ANTA estamos muy contentos de haber contribuido con este estudio, así es que en primer lugar voy a dejar a Daniela de Sormó, que es nuestra directora de estudio de Vantas y además es directora de Sesco, quien realizó y lideró este estudio. Y posteriormente tendremos un espacio de análisis y reflexión de estos resultados con un grupo de destacados panelistas: Francisca Castro, directora de Antofagasta Minerals; Jorge Cantalopes, director de Estudios de Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco; Germán González, coordinador macroeconómico de KPUC y ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda de Chile; y en representación de nuestros amigos peruanos nos acompaña Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de la región Américas de Goldfields. Alejandra Wood, directora ejecutiva de SESCO, va a moderar esta conversación. Así es que de nuevo agradezco a todas y a todos por este espacio, por la colaboración en esta cita, y dejo con ustedes a Daniela, que nos va a presentar reveladores datos de este estudio de señales en la minería. Daniela. Muchas gracias, Juan. Bueno, muy contenta de estar acá presentando este primer estudio, Señales de la Minería, que hemos hecho en conjunto con Sesco. La verdad es que la motivación de hacer este estudio, como señalaba Juan, radica en poder captar las expectativas que tiene la industria y también personas fuera de la industria con respecto a variables económicas de nuestro entorno y también con respecto a ciertas variables e indicadores importantes de la minería. Este es el primer estudio que hacemos. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Sesco y de Vantas. La verdad es que es un gran primer estudio y esperamos también seguir continuarlo, como decía Juan, de manera semestral. Entonces, pasamos a revisar la presentación. Primero vamos a hablar de una pequeña introducción, los objetivos y explicar también aspectos metodológicos. Como les decía, bueno, este es el primer estudio que realizamos en conjunto con Sesco y que busca captar y levantar información sobre principales dimensiones o variables que influyen en el desarrollo y crecimiento del sector a partir de la percepción de sus representantes. También queremos conocer expectativas con respecto a otras variables relacionadas al ecosistema que no tienen que ver directamente con la actividad minera, ¿cierto? Pero que sí tienen influencia en todo el quehacer y en el desarrollo de la industria. El objetivo también de esto es poder hacer seguimiento de la evolución de las expectativas. Este es el primer estudio, como decía, lo vamos a hacer semestral, y la idea es poder tener entonces 2 veces al año esta foto
de las expectativas del sector y poder hacer el seguimiento en el tiempo y ver cómo después a futuro estas expectativas pueden ir anticipando los ciclos que se observan. En esta oportunidad estamos muy contentos porque además tenemos un universo de encuestados bastante amplio. Tenemos a Chile, tenemos Perú, China y también otros países, pero en su mayoría son estos 3 países que nombro, por lo tanto los resultados nos vamos a enfocar en estos 3 países. La encuesta fue realizada entre la segunda semana de marzo hasta la primera semana de abril. Fueron 13 preguntas, es anónima, y recibimos 168 respuestas. Importante comentar acá que nosotros enviamos la encuesta a nuestra base de datos de contactos. Por lo tanto, si bien la encuesta es anónima, nosotros sabemos a quién se las mandamos. No fue una encuesta abierta, digamos, por redes sociales, sino que fue dirigida a las bases de datos. Acá queríamos captar 3 distintas variables. Primero, variables relacionadas al entorno. Como entorno entendemos la situación económica, la situación social, ¿cierto? El entorno regulatorio y el entorno ambiental. Con respecto a la situación de la industria minera en particular, las preguntas tenían relación con respecto a la evolución esperada para el precio del cobre, la demanda de cobre, producción de cobre, precio de insumos estratégicos, empleo e inversión. Acá la pregunta puede ser ¿por qué, cierto, solamente precio del cobre si la minería es mucho más amplia que el cobre? Pero bueno, obviamente estamos haciendo un sondeo sobre las expectativas en el principal mineral, ¿cierto? Que es tanto para nosotros, para Perú también, y porque además también queríamos una encuesta que fuera relativamente simple, fácil y rápida de contestar. Si teníamos, digamos, si quisiéramos abarcar mucho, obviamente eso nos podía afectar también a la tasa de respuesta. Por último, les pedimos a nuestros encuestados hacer un ranking y numerar, acá tenemos 7 distintos desafíos, y queríamos que ellos pusieran en el orden de prioridad cuáles consideraban más relevantes y cuáles obviamente menos relevantes. Entonces, esto también es importante porque así podemos ver para cada uno de estos países cuáles son las prioridades y cuáles son los desafíos que la industria está mirando. Cada una de las preguntas tiene 3 opciones de respuesta. Una opción es que aumente o es favorable, en el caso, por ejemplo, el precio del cobre, que aumente, o la situación económica favorable. También una opción de neutralidad, o que se mantenga, ¿cierto?, el precio del cobre, o que la situación social, por ejemplo, sea neutra. Y una opción desfavorable o disminuirá, en el caso del precio del cobre que disminuya o que el ambiente regulatorio, por ejemplo, sea más desfavorable. ¿Cómo hicimos la segmentación? Segmentamos por 5 tipos de categorías. Primero tenemos país de residencia, Chile, Perú, China y otro. Acá comentar también que es primera vez que se hace este esfuerzo de poder tener una encuesta y poder cubrir China. La encuesta fue realizada en chino, en inglés y en español. La segmentación por tipo de empresa consideraba empresas mineras, proveedores de la minería, academia, organismo público, y acá también importante, quisimos abarcar también otro tipo de segmentos quizás un poco más afuera de la minería, como por ejemplo inversionistas, family office, analistas, de modo de poder también ver cuál es la visión que tienen estos otros agentes con respecto a la actividad minera. Para el caso de las empresas mineras y de los proveedores, también segmentamos por tipo y tamaño, ¿cierto? Gran, mediana y pequeña minería, y también por tipo de proveedor, contratistas, si es equipo, servicios de ingeniería, soporte, etc. Con respecto al nivel de cargo, tenemos socio, director, gerente, subgerente. Estas primeras 2 categorías las consideramos como altos mandos, y después tenemos jefe, supervisor y colaborador. Y también tamaño de empresa, en el caso de otro tipo de empresa, grande, mediana, pequeña. Aquí obviamente en cada caso se especificó qué es ser una empresa pequeña o ser una empresa mediana o grande. A partir de las respuestas, nosotros teníamos los porcentajes, ¿cierto? La distribución de porcentajes favorables, desfavorables o neutros. Entonces, a partir de estos porcentajes, nosotros elaboramos índices. Entonces, la idea era normalizar estos índices en un valor de 50. Así como hago el paralelo con el PMI chino, ¿cierto? Este indicador de actividad en China, que cuando es mayor de 50 significa creación de actividad, menor de 50 destrucción de actividad. Aquí esto es análogo. Entonces,
Un indicador o un índice de 50 nos da cuenta de una situación neutral, de una expectativa neutral con respecto a la variable que se pregunta, y a medida que aumenta de 50, obviamente tenemos un mayor optimismo, siendo el óptimo, ¿cierto?, un 100. Y menor de 50 tenemos una situación de pesimismo. Los índices, tenemos tres tipos de índices que los fuimos segmentando de acuerdo a las preguntas y a las dimensiones demográficas. Entonces tenemos un índice global que agrupa todo, pero también tenemos dos subíndices, un índice entorno o ecosistema, ¿cierto? Y también el subíndice industria minera, que muestra específicamente las expectativas con respecto a las variables de la industria minera. Segmentamos también por país, para Chile, Perú y China, y por plazo. Como todas las preguntas que mostré anteriormente se hacían para 3 meses plazo o situación actual, o sea, corto plazo, ¿cierto? O más allá de 12 meses. Entonces tenemos esta segmentación de indicadores por plazo y por país y por tipo. Entonces, dicho esto, pasamos ahora a revisar el índice que nos da para los distintos países. Y antes de pasar a revisar el índice, les quisiera comentar cómo es nuestra distribución demográfica y las variables demográficas. Tuvimos 168 respuestas, lo cual, de acuerdo a los intervalos de confianza que nosotros definimos como óptimos, es un tamaño de muestra, por así decirlo, más que razonable. Quedamos muy conformes con la alta tasa de respuesta que tuvimos. Obviamente, por estar nosotros acá, tuvimos un 77% de respuestas que vienen de Chile, un 15% de China y un 4% de Perú. Si bien la representatividad de Perú es baja en relación al resto de los países, es interesante ver cómo se compone estas variables demográficas. Y tenemos en su mayoría, en el caso de Perú, empresas mineras y proveedoras y con altos cargos ejecutivos. Entonces creemos que estos son resultados bastante satisfactorios, pensando que es la primera instancia que estamos haciendo este estudio, y obviamente la idea es poder seguir mejorando y pudiendo tener más cobertura en las próximas ediciones. Con respecto al índice, aquí yo voy a primero partir mostrando el resultado para el total de la muestra. Entonces tenemos el índice global, que recoge las expectativas de la industria con respecto al entorno y a la situación minera en particular. Y acá vemos que para el total de la muestra nos da un resultado de 53,7, que esto podríamos decir que está en el rango de lo normal, siendo el indicador de corto plazo 47, más pesimista, y un indicador de 60 en el largo plazo. Si ahora hacemos la segmentación por el índice solamente de entorno, es decir, tomamos todas las respuestas con respecto al entorno. El entorno, recordemos que incluye el contexto económico, social, regulatorio y ambiental. Vemos que el resultado de esto es pesimista. Nos da un resultado de 36,2 para el total de toda la muestra, siendo el indicador de corto plazo aún más pesimista, 29,5, y el de largo plazo levemente mejor, pero sigue en el terreno del pesimismo porque es igual a 42,9. Con respecto al subíndice de la industria minera, acá vemos el resultado optimista. Este subíndice que nos muestra las expectativas con respecto a la demanda de cobre, el precio del cobre, producción, empleo e inversión. Acá vemos que el índice total para toda la muestra es casi 68, corto plazo también levemente inferior y largo plazo superior, dando cuenta de mejores perspectivas para largo plazo. Esto entonces son los resultados globales para toda la muestra. Ahora vamos a pasar para ver el caso de Chile. Chile en general muestra un nivel de pesimismo mayor que el resto de la muestra. Acá me voy a centrar en los subíndices entorno y actividad minera. Vemos que el subíndice entorno, que incluye el entorno regulatorio, ambiental, social, ¿cierto?, tiene un valor de 31,8, o sea, está en el terreno del pesimismo, siendo el índice de corto plazo el resultado más bajo que nos dio. O sea, esto nos está mostrando que nuestra encuesta refleja, ¿cierto?, un nivel de pesimismo muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con el entorno en el corto plazo. En el largo plazo, la verdad es que siempre uno pregunta, bueno, ¿cuánto es largo plazo? Aquí preguntamos 12 meses y más, que también podría ser mediano plazo, ¿cierto? Pero más allá de un año, ¿cierto? Las expectativas siguen siendo bastante pesimistas, levemente mejor que en el corto plazo, pero sigue siendo pesimista.
La perspectiva ahora para la industria minera es bastante favorable. Vemos que el índice total está en el terreno de lo positivo. El índice de corto plazo, 60,5, levemente inferior, y un índice de largo plazo superior de 72,3. Entonces, en síntesis, en el caso de Chile, lo que nos muestra este resultado, un profundo pesimismo con respecto a la situación del entorno económico, social, regulatorio y ambiental, tanto en el corto plazo, leve mejoría para el largo plazo y una situación de bastante optimismo para lo que es las variables propias de la industria minera. Si vemos el caso de Perú, la verdad es que Perú también está viviendo momentos bastante complejos. Vamos a tener la oportunidad ahí, ¿cierto?, de conversar también al respecto en el panel. Nos da levemente superior a Chile, o sea, están en el terreno del pesimismo, pero no tan pesimistas como estamos acá en Chile. Vemos un índice de entorno de 41,1, es decir, pesimista en el corto plazo 30, recordemos que el de Chile era 25, y en el de largo plazo levemente neutro. Si vemos el subíndice de la industria minera, el análisis es análogo a lo que observamos para Chile. Tenemos un índice total en el terreno de lo positivo, cerca de 73, y en el corto plazo inferior, también en el terreno de lo positivo, pero con un total de 61,4, y en el largo plazo bastante positivo. Si nos vamos a China, bueno, China sigue siendo, son los más optimistas, y yo creo que también esto es una buena noticia, ¿cierto? O sea, sabemos que China consume más de la mitad del cobre a nivel mundial, por lo tanto, si los chinos están optimistas y ven que la situación actual es razonable y tienen mejores optimistas en el mediano y largo plazo, creo que es una señal importante. Importante comentar acá también que dentro de la muestra fue bastante diversa, y tuvimos empresarios y ejecutivos no solamente de la industria, digamos, productores o analistas, sino que también de fundiciones, es decir, compradores de cobre, lo cual también hace que estos resultados sean muy, muy interesantes. Se mantiene también esta diferencia entre lo que es la percepción del entorno con respecto a lo que es la percepción de la industria minera propiamente tal, pero obviamente en un terreno bastante más favorable. Entonces, habiendo revisado los índices, pasamos ahora a revisar algunas de las preguntas en particular. Aquí, bueno, queremos ver la situación económica. Entonces, estos dos gráficos muestran la percepción por país. El gráfico a la izquierda actual, a la derecha a 12 meses, y vemos entonces las barras rojas, las respuestas desfavorables, las barras verdes favorables, y en las barras azules normal o neutro. Entonces, vemos que en la situación económica actual, Perú y Chile claramente tienen un mayor porcentaje de desfavorable. Ahora, Chile es quien tiene el porcentaje más alto de desfavorable, o sea, el mayor nivel de pesimismo. En el caso de China, ya habíamos comentado, en general hay un mayor optimismo, y de hecho, un 62% de los encuestados nos da que en China ellos creen que la situación actual es normal o favorable. A mayor plazo, es decir, más allá de 12 meses, se observa un mayor optimismo. También China tiene el mayor porcentaje de respuestas favorables. Vemos acá también una cierta neutralidad desde la perspectiva de las encuestas recibidas desde Perú. En el caso de Chile, tenemos que un 80%, si sumamos el porcentaje de favorables con normal, cree que la situación económica del país a un año plazo va a ser favorable o normal. Con respecto al tipo de organización, les había comentado que nosotros segmentamos también no solamente por país, sino que por tipo de organización, y vemos que en general aquí las empresas mineras muestran un porcentaje de respuestas desfavorables menor que el resto. En general, las respuestas de asociaciones gremiales, consultores u otras instituciones fueron levemente más pesimistas. Sin embargo, a 12 meses se ve, digo, una mejora, siendo que las empresas mineras igual muestran una mayor cautela. Es decir, si vemos acá a 12 meses, hay un 25% de las respuestas de empresas mineras y un 16% de los proveedores de la minería que aún considera que la situación económica a un año plazo puede seguir siendo desfavorable. Si vemos la situación ahora, pasamos al entorno social. Vemos aquí también, en la actualidad, a 12 meses,
la verdad es que si miramos Chile y Perú, o sea, los datos acá hablan por sí solos, ¿cierto? O sea, un gran nivel de pesimismo con respecto a la situación social. Tenemos un 88% en el caso de Chile de respuestas desfavorables, un 86% de respuestas desfavorables en el caso de Perú. Y obviamente un entorno y un contexto social más positivo en China. ¿Qué se espera para 12 meses? Se ve una baja en los porcentajes de desfavorables, pero no es significativo. O sea, vemos que un 63% de los encuestados cree que a un año plazo, acá en Chile, la situación va a seguir siendo desfavorable, y en el caso de Perú, un 43%. Aquí la baja es un poco mayor, es decir, tenemos la mitad, ¿cierto?, de respuestas desfavorables que en comparación con el corto plazo. Al igual que en el caso de la situación económica, China en general muestra un nivel generalizado de optimismo. Si vemos por tipo de organización, en general, aquí todos los porcentajes muestran un nivel alto de respuestas desfavorables, ¿cierto? Destaca, obviamente, tenemos el caso de empresas mineras, 75% de las empresas mineras, 84% de los proveedores. En caso de instituciones académicas, aquí todos contestaron, ¿cierto?, que la situación hoy día es desfavorable, y hacia 12 meses se mejora, se observan, ¿cierto?, algunas mejoras, pero que son bastante marginales. O sea, seguimos viendo que el 57% de las empresas mineras, el 58% de los proveedores sigue viendo que la situación social va a ser desfavorable en 12 meses. Si pasamos al entorno regulatorio, acá vemos claramente Perú, ¿cierto? Tiene el porcentaje de respuestas desfavorables más alto, con un 71%, un 39% en el caso de Chile. ¿Qué vemos hacia el largo plazo, o perdón, más allá de un año, ¿cierto? Que no hay mayores diferencias, es decir, tenemos un 39% de respuestas en Chile que hoy piensa que el entorno regulatorio es desfavorable, y eso incluso sube levemente para el caso de Chile a un 43%. Ahora, en el caso de Perú, mejora de 71, baja a 43, y también obviamente sube el porcentaje de favorables. Si lo vemos, la percepción del entorno regulatorio por tipo de organización, en general acá uno ve mayor homogeneidad en las respuestas, salvo acá el caso de instituciones académicas, pero en general las respuestas son bastante homogéneas, y no se ve mayor diferencia en términos de dispersión con respecto, si uno compara la situación actual con la situación a 12 meses. Si pasamos entonces ahora al ambiente o al entorno de medio ambiente, las percepciones son menos negativas que en el resto. Acá uno ve un mayor porcentaje de neutralidad. O sea, es decir, un 60% de los encuestados en Chile cree que la situación del entorno ambiental es normal, e incluso se mantiene similar, pasa a un 57%, ¿cierto?, en el largo plazo. La verdad es que aquí vemos más bien neutralidad con respecto a la situación ambiental, y no se observan diferencias significativas entre la situación actual y la situación a mediano plazo, lo mismo que si analizamos los resultados por tipo de organización. Bien, ahora pasamos a ver las variables de la industria. Acá nosotros, dado que son variables más bien, por así decirlo, globales, salvo algunas que yo les voy a comentar que tienen que ver con los países, ¿cierto?, de residencia, pero en general las expectativas de la industria son más globales, por lo tanto acá las vamos a mostrar para el total de la muestra. Entonces, vemos que en general, o sea, en términos globales hay una mejora a 12 meses, pero claramente hay un mayor positivismo con respecto a las expectativas de la industria. Es decir, acá estamos viendo, por ejemplo, que en el corto plazo, un 70% de las respuestas a nivel global dan cuenta de que la inversión minera en los países de residencia de cada uno de los encuestados se iba a mantener. Y esto se revierte hacia el horizonte de 12 meses, en que casi un 61% espera que la inversión minera en su país aumente. Similar con el empleo. El empleo hoy día, la expectativa es que el empleo se mantenga en su mayoría, pero hacia 12 meses que el empleo aumente. Ahora, desde el punto de vista de los insumos, acá es interesante comentar que así como aumenta la demanda, las expectativas de que el sector está más dinámico, acá los resultados nos muestran que también ello va a llevar a un aumento en el precio de los insumos. O sea, de hecho, un 57% espera que el precio de los insumos aumente, y ese porcentaje incluso aumenta
a 12 meses. O sea, vemos una gran mayoría que espera que el precio de los insumos aumente. Con respecto a la demanda y la producción, perdón, me salté la producción, en general estable, ¿cierto? La pregunta es con respecto a la producción nacional, por lo tanto también es con respecto al país, ¿cierto? En cuestión. Las expectativas son que se mantenga estable en el corto plazo y levemente, o sea, casi un 54% está esperando que aumente en un año plazo. Lo mismo con la demanda, cierta estabilidad, que la demanda mundial por cobre se mantenga, eso casi un 60% de la muestra opina que se va a mantener y se revierte hacia un año y espera un aumento en la demanda. Aquí casi la mayoría tenemos un 71% que está esperando un aumento. Con respecto a los precios, acá este es el precio del cobre, un 64% de la muestra cree que se va a mantener y vemos que tenemos unas expectativas de que vaya a aumentar, cerca de un 43% espera que aumente el precio del cobre hace un año, un 38% que se mantenga, y tenemos también un porcentaje de 19%, que no es menor, que cree que va a disminuir. Entonces, la verdad, resumiendo acá y comparando con lo que estábamos revisando recién, efectivamente las expectativas de la industria son bastante positivas en general. Se espera, si sacamos el porcentaje global, más de un 80% espera que el precio del cobre se mantenga o que pueda aumentar incluso en un escenario de 12 meses, y eso obviamente tiene un impacto positivo en producción, en empleo y en la inversión. Bien, para ir terminando entonces quisiera comentar con respecto a los desafíos de la industria y sus conclusiones. Vamos a presentar primero el ranking de los desafíos. Aquí teníamos 7 desafíos que hicimos que los encuestados los ordenaran de acuerdo a sus prioridades. Este es el ranking que nos da para Chile. En primer lugar, y por amplia mayoría, los encuestados contestaron que la primera prioridad para la minería es aumentar la competitividad de la industria. En segundo lugar, está destrabar la actividad exploratoria. En tercer lugar, contar con capital humano con las competencias necesarias. Y en cuarto lugar, fortalecer la institucionalidad pública. Las otras en orden también tienen que ver con avanzar una minería con menor huella de carbono, esto estuvo en quinto lugar, los encadenamientos productivos a nivel local y nacional en sexto lugar, y por último, una mayor inclusión y diversidad en minería. Si vemos ahora los rankings para los otros dos países, son distintos y tienen que ver obviamente con las realidades de cada uno. En el caso de Perú, tuvimos un empate en el primer lugar entre destrabar la actividad exploratoria y fortalecer la institucionalidad pública, que hace esto mucho sentido en relación a lo que Perú hoy día está viviendo. En segundo lugar, aumentar la competitividad. Tercer lugar, el capital humano. Y cuarto lugar, avanzar hacia una minería con menor huella. En el caso de China, también fue amplia mayoría aumentar la competitividad de la industria. Y en segundo lugar, acá también interesante comentar que en segundo lugar para ello está promover una mayor inclusión y diversidad en la minería. Y posterior, ahí estuvo bastante peleado, por así decirlo, entre el segundo y tercer lugar, el punto de avanzar hacia una minería con una menor huella de carbono. Y en empate con destrabar la actividad exploratoria. Bien, entonces para ir terminando y dar paso al panel y a la discusión, para ir cerrando, bueno, este es el primer estudio, Señales de la Minería, que lo hacemos entre Sesco y Vantas, y que lo interesante es que podemos recoger las expectativas con respecto al ecosistema en general y a la industria en particular para Chile, Perú y China. Estamos viendo, Chile y Perú están viviendo procesos políticos complejos que generan incertidumbre y vemos que claramente hay una incidencia de esto en las expectativas. O sea, vemos un pesimismo generalizado para Chile y Perú, particular en relación a las variables del ecosistema, dado que, como vimos, las expectativas con respecto a la industria minera son bastante favorables, en particular lo que tiene en relación a precio del cobre, demanda e inversión. Interesante, ya lo dije, pero destacar que las expectativas mostradas por las respuestas que nosotros obtuvimos en China son bastante positivas, favorables, y creo que eso es una buena noticia, porque obviamente sabemos que China es el principal comprador de nuestro cobre. Con respecto a los desafíos, bueno, vemos que hay diferencias entre los desafíos, pero en general, en su mayoría, tienen que ver con mejorar la competitividad, aumentar la competitividad de la industria, poder destrabar la actividad exploratoria y también el caso de capital humano y de la institucionalidad. Así que, bien, estos serían los principales resultados
Muchísimas gracias y dejo entonces a Alejandra para que continúe con el panel y la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela y Avantas, por invitarnos a colaborar en la realización de este índice, que esperamos sea una contribución para los integrantes de la industria del Cono Sur en momentos de tantos cambios. Ha sido una súper interesante presentación. Antes de abrir el panel, los invito a hacernos llegar sus preguntas al WhatsApp que verán en pantalla, ojalá con su nombre y el nombre de la organización a la cual pertenecen, como también pedirles que usen el hashtag SESCOWeek 2021 para las redes sociales. Bueno, quisiera ahora pasar a la conversación de nuestro panel, agradeciendo a nuestros invitados que nos acompañan esta tarde, invitarlos a que también junto con la dinámica que vamos a generar, sean honestos y nos cuenten qué opinan de este índice, puesto que es nuestra voluntad, como les contaba Daniela, repetirlo cada cierto tiempo y, por supuesto, poder ir mejorando el instrumento. Ahora me gustaría, Juan Cariamo ya introdujo a los panelistas, lo voy a hacer de manera muy brevemente. Jorge Cantallops, director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Francisca Castro, quien es directora de Antofagasta Minerals. Tenemos a Germán González, que es coordinador de macroeconómico en Clapes UC, y por último un representante de nuestro país vecino, Perú, Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de la región de Américas para Goldfields. Les recuerdo, como les decía, ir enviando las preguntas y partamos con la conversación. En esta primera ronda le voy a pedir a cada uno de los presentes que haga un breve comentario sobre su impresión del índice, y me gustaría partir por Jorge Cantallops. Me gustaría conocer su opinión desde la perspectiva del sector público, Jorge, ya que si bien hay algo de pesimismo al interior de la industria, hay un cierto grado de optimismo que evidentemente está dado por el mejor precio. Cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, muchas gracias, Alejandra, por invitarme al panel, en primer lugar. Y lo primero que quiero destacar es valorar el instrumento, porque sin duda es una información adicional que nos permite, en cierta medida, ir identificando y midiendo las temperaturas para precisar algunos diagnósticos y focalizar mejor las políticas públicas cuando corresponda, digamos. Ahora, también en general sobre el instrumento, yo creo que también hay que destacar la solidez que tiene, la metodología. Cuando uno ve los resultados se asusta un poco, pero cuando uno lo compara con indicadores similares que no necesariamente son mineros, y ese es el gran valor que tiene ve que hay consistencia. Y eso es muy interesante porque nos permite estar tranquilos de que los números que estamos viendo son los números que se están percibiendo, ¿no? Más allá que es un indicador de percepción. Ahora, particularmente sobre los resultados y sobre lo que me preguntas, Alejandra, es evidente que el momento que está viviendo la industria, cuando uno ve estos números y el país, son particularmente complejos. Y en ese sentido, el desafío que representa para la industria seguir siendo un motor de desarrollo, ahora con el apellido de desarrollo sostenible, que es lo que todos esperamos, que la minería sea no solamente motor de desarrollo y crecimiento económico, sino que motor de desarrollo sostenible, es complejo porque eso implica cambios estructurales en la forma de operar los yacimientos, en la forma de vincularse con las comunidades, que son bastante complejos y son lentos, probablemente en algunos casos, pero que requieren de que se hagan para poder dar sostenibilidad. Y el problema, cuando vemos estos números, es que hay un poco de, de premura puede generarse por solucionar los problemas, lo que acompañado, que es una buena noticia, de los buenos precios, puede ser un incentivo a lo que uno puede llamar a tomar atajos. A lo que me refiero con tomar atajos es tomar decisiones. Mira, la industria está en crisis, se están generando buenos ingresos, volvamos a la solución transaccional en el caso de las compañías mineras. Y en el caso del Estado, bueno, volvamos a retirarle la renta. O sea, son las dos cosas, digamos, que se pueden ver
y que son un peligro. Yo creo que en ese sentido es importante este tipo de información y sentarnos con calma a conversar. Lo que se está haciendo en la política minera apunta un poco a eso, a tomar una decisión con calma y con una mirada de largo plazo. Por lo tanto, si bien uno tiene que preocuparse, obviamente, con los indicadores, yo creo que lo fundamental es analizarlo con cierta calma y tomar decisiones que tienen que cuidadosamente, porque todo tiene impacto en el largo plazo. Así que eso, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Jorge. Un insight súper interesante. En el fondo, no apurarnos por este buen precio, que el sector no se apure por poner volumen, y el Estado, en el fondo, se enfoque en recolectar la renta, que es algo que efectivamente ha sucedido en el pasado y que no necesariamente es lo mejor ni para el sector ni para el país. Una muy buena luz de alerta. Me gustaría ahora preguntarle a Francisca cuál es su opinión sobre los resultados del índice desde el punto de vista de las empresas mineras. Francisca. Gracias, Alejandra. Lo primero es agradecerte a ti, Alejandra, y a CESCO en general, y junto a Vantas Group y a Juan, por esta invitación a participar. Oye, y también felicitarlos por el estudio. Yo creo que es un aporte en estos momentos en que estamos comenzando un año muy distinto, para ver cómo la industria se mira a sí misma y cómo desde la industria se mira al país. Hemos recibido los informes del Banco Central, hemos recibido encuestas de distintos grupos, hemos estado viendo cómo la recuperación económica, unos le esperan más que otras, y por lo tanto en ese contexto es muy interesante ver esta mirada de este grupo de gente, que es este grupo de gente que mira hacia el país y mira a su propia industria. Y en ese sentido, tú mirando los resultados, tratando de fijarse en los resultados y no en alguna empresa en particular, es bien significativo ver cómo desde la industria se ve que esta minería está en un pie un poco mejor que el resto del país. Se le ve más estable, se le ve con más fortaleza, porque el entorno global es pesimista. Es más, desde el punto de vista de la mirada, en cambio de la minería, la situación económica se ve un poco mejor, la situación social se ve un poco mejor. Entonces, ¿qué quiere? Para mí, desde el punto de vista de la industria, ¿qué es lo que es? En realidad es una industria que es muy de largo plazo, Alejandro. No, y además es una industria que ha sido resiliente y ha podido ahora, en este entorno de pandemia, mostrar mucho trabajo que viene haciendo desde antes en la seguridad de las personas. Yo creo también hay que destacar eso, que hoy día la minería ha salido al paso y ha salido adelante y ha podido aportar al resto del país en lo que es todo su tratamiento y su gestión de la seguridad de las personas. Y eso ha sido muy valioso, fíjate que le ha permitido mantenerse operando. Y también hay otra cosa que creo que también resulta de la lectura de los números, por lo menos para mí, es que todas las industrias han sido golpeadas. O sea, la visión país, el resultado global, es lo golpeado que está el país, ¿ya? Y bueno, todos han sido. La minería también, pero al parecer ha sido más resiliente, ha tenido un impacto que ha podido salir adelante y ha tenido, digámoslo derechamente, ha sido un impacto menor que otras industrias que están al lado de nosotros. Entonces yo creo que es una industria que hoy está pudiendo, me alegro mucho que esté pudiendo aportar al resto del país desde el punto de vista de gestión en lo que ha sido seguridad, que es lo que le ha permitido mantenerse este año y medio. Gracias, Francisca. Sin duda que la industria ha sido resiliente. Además, siento que un desafío como este es un desafío preciso para esta industria que le gustan los retos de gran escala, en donde puede hacer coordinaciones importantes y también desafíos logísticos.
Ahora me gustaría invitar a Germán González para conocer su opinión sobre los resultados del estudio desde la perspectiva de ti como economista y con una visión más global. Gracias, Germán. Bueno, gracias a ti, Alejandra, por la invitación, gracias a Vantas y a Sesco por la invitación al seminario. Yo comparto lo que han dicho los anteriores expositores en relación a que se trata de un trabajo muy interesante porque permite, bueno, tener más información. La información es positiva, es favorable para tomar mejores decisiones. Desde ese punto de vista siempre es valorable tener este tipo de estudios. Por lo tanto, yo aplaudo la iniciativa. Creo que también es valorable que sea bien representativa la industria del cobre, ¿cierto? Porque tenemos representado cerca del 50% de la producción mundial de cobre de mina, más del 50% de la demanda. Al incluir a China en el estudio, creo que eso lo hace muy potente. Y creo que también, más allá de dar cuenta solo de la opinión de la industria, también hace un escenario bastante más amplio que es muy necesario para las políticas públicas. Yo quiero hacer dos consideraciones metodológicas y después referirme al contexto macro del documento brevemente. Primero, como sé que es el primer estudio y ustedes tienen ganas de, digamos, de recibir comentarios, quiero hacer un par de comentarios constructivos. El primero de ellos, respecto a del horizonte de tiempo de las preguntas. Ustedes preguntan en el estudio a 3 y a 12 meses, lo cual me parece válido, necesario, pero tiendo a pensar que esta industria tiene un horizonte también bastante largo, 3, 6 años, 5 años, digamos una visión de mediano plazo que podría diferir de los 3 meses y los 12 meses que se preguntan en el estudio, así que eventualmente en versiones futuras podrían considerar ver cómo se ve la industria en el mediano plazo considerado con un horizonte más largo de tiempo. Y mi segundo comentario tiene que ver con la representatividad que tiene Chile en el indicador global, ¿cierto? Chile representa el 77% de las respuestas y por lo tanto el indicador yo creo que en sí es muy potente para Chile, para China y para Perú, pero en el indicador global es posible que Chile esté sobre representado al momento de sacar conclusiones, así que es algo que habría que también tener en consideración al momento de mirar los indicadores globales. Esas eran mis dos observaciones metodológicas. Quería referirme levemente al contexto del estudio que Francisca algo mencionó, pero este estudio se realiza en un contexto primero de pandemia. Creo que eso es central para tenerlo en cuenta porque no son condiciones normales, ¿cierto? Si no fuera por el escenario de pandemia, quizás estaríamos en otro lugar haciendo este seminario. Estamos hoy día teletrabajando la mayoría de nosotros. Y yo comparto una de mis primeras observaciones, es que la minería ha sido un sector extremadamente resiliente a la pandemia, tal cual como planteaba Francisca. Aquí solo quiero poner un par de datos. En Chile, la minería fue uno de los pocos sectores que creció el año pasado, creció 1,3%, la economía como un todo se contrajo 5,8%. El año pasado la inversión en Chile cayó 11,5%, la mayor caída desde la crisis financiera. La inversión en minería, en cambio, se mantuvo estable. Digamos, no creció, pero no contribuyó con esta caída, sino que fue la inversión no minera la que se contrajo. Así que efectivamente hemos tenido señales claras de que el sector minero ha sido resiliente a esta crisis. Ahora, digamos, mirando un poco hacia adelante, ¿cuál es la situación global que hoy día tenemos? Estamos enfrentados a un escenario de recuperación económica. Este año, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, el mundo va a crecer 6%. Según las proyecciones del Banco Central, Chile va a crecer entre 6 y 7%, lo cual, digamos, genera un escenario de bastante o de razonable optimismo. Esto viene de la mano de impulsos económicos muy significativos que se están implementando. Estados Unidos ha inyectado 25 puntos del PIB en estímulo fiscal, está discutiendo un estímulo de más de 2 trillones de dólares para la infraestructura, que son todas noticias, digamos, muy favorables para la industria minera, ¿cierto? Porque va a haber mucha inversión en infraestructura si se aprueba ese estímulo. Y por otro lado, ¿cierto? Esta pandemia ha tenido como una de sus consecuencias que el mundo empiece a pensar con mucho más fuerza en una recuperación sostenible, una recuperación verde, que va a ser muy demandante de cobre para la electromovilidad, para el cambio en la matriz energética. Es decir que el escenario de pandemia, de recuperación y de planes de estímulos que son muy potentes, creo que es lo que genera una visión y un entorno bien positivo para la industria del cobre. Sin embargo, quiero señalar que esa recuperación está siendo desigual en el mundo, está siendo todavía muy incierta, es frágil,
todavía muy condicional a la evolución de la pandemia. Hay países que están enfrentando mejor y otros peor la pandemia. Los países ricos están saliendo más rápido que los pobres de esta situación. Y por lo tanto, en los próximos 12 o 18 meses, todavía el principal foco de la discusión económica va a ser cómo evoluciona la pandemia, las cepas, cómo reacciona, digamos, la población a la inmunidad ocasionada por la vacuna. Es decir, todavía tenemos mucha incertidumbre en un contexto que se ve de crecimiento económico y mucha incertidumbre en el ámbito económico. Para cerrar respecto específicamente al estudio, yo creo que a mí lo que más me llama la atención es que desde el punto de vista macro estamos pensando en un año de fuerte crecimiento de la economía. En Chile también hay estímulos monetarios y fiscales muy significativos, pero la visión económica, especialmente en Chile, tiende a ser negativa en lo que sale de este estudio. Y yo creo que eso tiene que llamarnos la atención respecto de que la economía no es solo el crecimiento del producto. Hay otros factores que están incidiendo en esto. Me parece que no se ha mencionado, pero estamos en plena discusión del royalty en un escenario en que tenemos una ley aprobada en el 2010 que ni siquiera se ha visto cómo funciona. Entonces, apenas sube el precio del cobre sin saber cuánto tiempo se va a mantener alto, estamos discutiendo cómo ponemos un nuevo impuesto que sería, creo yo, nocivo para el sector, un sector que está perdiendo competitividad internacional, una minería en Chile que está perdiendo participación global. Creo que eso puede incidir en la percepción económica y social negativa que se tiene. Por cierto, la pandemia es un factor que está incidiendo y también en Chile tenemos un debate político constitucional que está generando incertidumbre, que está generando ruido, digamos, que genera riesgo en las reglas del juego. No sabemos cuáles van a ser las reglas del juego que van a primar en los próximos años y en una industria que requiere tener certeza en horizontes largos de tiempo. Creo que eso es algo muy relevante. Y solo para cerrar, creo que estos elementos hay que tenerlos en cuenta porque tenemos un escenario positivo, como dice este indicador, en términos de las condiciones de la industria, pero si no somos capaces de aprovechar esto creando buenas condiciones para el emprendimiento, para la inversión y para el empleo, creo que podemos perder como país una oportunidad muy favorable de aprovechar, digamos, esta buena situación de la industria del cobre. Muchas gracias. Gracias, Germán. Muy interesante tu reacción. Me gustaría ahora invitar a Luis Rivera, el representante de nuestro país vecino, para que nos comparta sus impresiones. También ustedes han estado pasando por momentos de inestabilidad política, así que tenemos algunas cosas en común. Adelante, Luis. Gracias, Alejandra. Agradecer también a ti, Alejandra, a Juan, Juan Cariamo por la invitación, formal invitación a participar en este debate. Felicitar a Sesco y a Avantex por la elaboración de este índice, a Daniela por la muy buena presentación y resumen que hizo de este índice. Y bienvenido el índice porque con una herramienta como esta vamos a poder de alguna forma empezar a comparar desarrollos. Yo entiendo que esto va a continuar en el tiempo y vamos a poder ver si las decisiones que toma una empresa o un hacedor de política pública tiene efecto, a su vez, en las percepciones que los encuestados futuros tengan. Segundo, en los resultados específicamente en Perú, creo que ya capturan la tendencia que venimos viendo desde hace años. La preocupación del entorno, el entorno social y el pesimismo que mostraron ustedes en el corto plazo, coincidentemente al de Chile, 88-84%. Captura muy bien de alguna forma ese disconfort, ese descontento social que existe en contra de la industria y que se manifiesta en otros índices, no necesariamente mineros, pero el índice más claro que tenemos en Perú es el índice de conflictividad social. Y el índice de conflictividad social no ha disminuido. La pandemia lo ha cambiado un poco, pero en general no ha disminuido. Y coincide muy bien con el índice de descontento, o el índice, vamos a decir, con ese pesimismo que se muestra en el resultado de la variable de entorno social. Curiosamente, con respecto a los rankings de desafíos, en el caso de Perú, de alguna forma el encuestado está poniendo la respuesta a ese pesimismo mostrado en la variable de entorno social. Ustedes lo mencionaban muy bien. El encuestado en el país, en el Perú, mostró que el desafío principal es la institucionalidad pública.
Y tal cual. ¿Por qué? Porque cree que esa conflictividad social, ese desarreglo del entorno social minero, se debe esencialmente a una ausencia de política pública, a una ausencia de llevar el beneficio que la minería trae a nivel de creación de impuestos, creación de ingresos, transformar esos ingresos en desarrollo del entorno minero, en desarrollo del entorno social, en desarrollo del entorno geográfico de una operación minera. Coincidentemente, las operaciones mineras se encuentran en sitios alejados en el país, donde los índices de desarrollo son muy bajos, los índices de pobreza son altos, donde la mortalidad infantil es alta, donde la mortalidad perinatal es alta. Entonces, cuando hay un abismo entre lo que percibe el encuestado, o lo percibe la población, ya no el encuestado, de ingresos altos por compañías mineras existentes, y ausencia total de desarrollo por un Estado ausente, una institución ausente, uno tiene la conflictividad. Y el índice, para el caso de Perú, por lo menos, creo que refleja muy bien esa situación. ¿Qué viene con todo esto? Y ahí coincido con Hernán y Francisca. Creo que, usaron la palabra resiliencia, fortalezas. Creo que la industria tiene que pararse en esa resiliencia, en esa fortaleza, en eso saber hacer las cosas. Y tratar de convocar a ese Estado ausente, a esa institución ausente a su entorno. Y tratar de trabajar en triángulos, y no estoy diciendo nada nuevo, el famoso triángulo empresa, Estado, comunidad. ¿Para qué? Para buscar ese desarrollo ausente que generalmente se da en los sitios donde tenemos muchas compañías mineras. Y finalmente, coincido también con Hernán, la encuesta tiene algo de contaminación. ¿Qué contaminación tiene? Creo que tiene la contaminación personal, la experiencia real del COVID, el haber visto partir familiares, el haber visto partir allegados, amigos, compañeros de trabajo. Entonces el pesimismo se va a dar en los resultados. Quizás una pregunta a 10 años podría limpiar esa contaminación, porque creemos que a 10 años la tecnología, la ciencia va a lograr vencer el COVID. Pero en un año creemos que no. Entonces podríamos tener un resultado un poquito más limpio y ver a dónde realmente queremos entrar como industria de acá para el año 2030. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Sin duda que en el año 2030, esperemos, no estemos haciendo este tipo de encuentros de manera virtual. Bueno, ahora me gustaría hacer una nueva ronda en la conversación, partiendo o conversando en torno a los desafíos que arrojó el estudio, ya que parecen bastante, digamos, para mí por lo menos, inesperados, que en un contexto de este pesimismo, sin duda gatillado por la pandemia, pero también, o sea, concuerdo con lo que han dicho varios de ustedes, con el entorno político y el entorno de malestar social, también una suerte digamos, de pesimismo en torno a el futuro de la industria, ¿no? Y la posibilidad de seguir haciendo minería en las condiciones en que se venía haciendo. Sorprende que en el caso de ambos países el principal desafío sea justamente aumentar la competitividad. Y aquí me gustaría preguntarle a Francisca, ¿por qué crees tú que esta aparezca en el primer lugar de los desafíos? Si acaso no crees que digamos, deseo este lugar que ocupa el aumento de la competitividad no esconde justamente una suerte de sensación de amenaza. Gracias, Alejandra, por la pregunta. La competitividad en la minería hoy día lo es todo, ¿ya? Pero ¿qué envuelve? ¿Qué es lo que entendemos por competitividad? Yo creo que también hay que pararse ahí un segundo. Pues la competitividad no solo es cómo te ves tú respecto al del lado tuyo, sino cómo te ves tú también frente a ti mismo, cuáles son tus costos, cuáles son tu conocimiento, cuál es tu tecnología, cuál es tu capital humano. La competitividad, para ser competitivo, es una cantidad de variables muy bonita, es una conjunción de conocimiento que también la da no solo
tu propio conocimiento, sino que también tu entorno. Para ser competitivo, tú también necesitas una comunidad que te acepte. Para ser competitivo también necesitas un Estado que te regule, ¿ya? Y que tenga una regulación clara, que te permita avanzar, que sean los tiempos adecuados, ¿ya? Fíjate que en segundo lugar aparece ahí como el tema de la exploración. La exploración minera es algo que antes no aparecía en este tipo de ranking, ¿ya? Como desafío. Lo que pasa es pareciera que hoy día se está exigiendo estudio de impacto ambiental versus pertinencia, ¿te fijas? O sea, hay todo un tema que cuando uno habla de la competitividad, ¿ya? ¿Qué hay detrás? Habiendo dicho lo anterior, también hay que entender que las minas, que esto ya lo sabe, que lo ha repetido la industria, las minas nuestras están con cada vez menos leyes, la ley de corte es más baja. Por lo tanto, para poder extraer valor, hay que ser más competitivo, poder agregar conocimiento. Y en eso a mí realmente me conmueve, ¿ya? En la minería, cómo se puede llegar conocimiento, voluntad, tecnología. La minería, se ha dicho este último tiempo, alguien lo ha estado nombrando, en el marco de la discusión del royalty, por ejemplo. La minería es mucho más que impuestos. La minería genera conocimiento a las personas en la industria, con nuevas formas de relacionarte con las comunidades, lo que acabamos de nombrar, nuevas formas de ocuparse de la seguridad ocupacional. La minería, todo eso hace un conjunto, pero cuando yo creo que uno habla de competitividad, habla de los grandes también números en términos de costos, que son la energía. Hoy día también alguien lo acaba de mencionar, sobre el desarrollo sostenible y verde. Hoy día no es menor el desafío que existe por hacer una minería 100% verde, ¿ya? La industria va hacia allá. Los inversionistas lo están exigiendo, las comunidades lo necesitan y el país así también lo demanda. Y yo creo que estamos yendo hacia allá. ¿Cómo se va hacia allá en forma competitiva? Y ahí está la maravilla del conocimiento. Bueno, el conocimiento. Cuánto nosotros tenemos que poner, cuántas industrias y cuántos distintos talentos tienen que llegar de distintas áreas para poder ir evolucionando. Yo creo que ese es lejos el mayor desafío, el poder ser competitivos en distintas áreas. Eso. Gracias, Francisca. Una manera interesante de responder a la pregunta. O sea, un gran aporte, más bien dicho, porque pensaba, bueno, detrás de este desafío de la competitividad también puede haber una percepción de amenaza, ¿no? Por todo lo que venimos hablando del contexto, pero una muy buena respuesta. Luis, en general el estudio arroja una percepción bastante más optimista en relación al entorno de la que muestra en el caso de Chile, siendo que tu país también ha atravesado por momentos de mucha incertidumbre y dificultad en lo político. ¿A qué crees que se debe eso? Estás con el micrófono apagado, Luis. Sí, gracias, Alejandra. Sí, a ver si se me cortó un poco la pregunta, hubo un problema en el audio, pero a ver si entendí bien. Te lo Por vuelvo favor, a preguntar sí. muy brevemente, que en el caso de Chile hay un mayor pesimismo en relación a cómo se ve el entorno que en el caso de Perú. Entonces, me gustaría saber a qué crees que se debe esto. A ver, creo que el pesimismo que se ve en Perú, como lo mencionaba antes, refleja un poco lo que se ha reflejado en las últimas elecciones. Es decir, ya el ambiente político peruano está muy golpeado a raíz de la crisis política que tuvimos el año pasado. Y ese pesimismo, ese descreimiento en el actor político se ha manifestado claramente en los resultados de las últimas elecciones, donde tenemos como finalistas dos candidatos
que no estaban en ninguna encuesta hasta hace un mes. Entonces hay un voto, de alguna forma, voto protesta, un voto bronca que se ha manifestado en estos resultados. Curiosamente, la tendencia que muestra el índice que estamos discutiendo hoy confirma eso. Quizás si las encuestas fuera hoy, a lo mejor podría agudizarse más esos resultados. Es decir, pero ya muestra esa tendencia, ese negativismo. ¿Qué puede venir con esta situación de incertidumbre que viene en los próximos meses hasta tener las elecciones en junio, la segunda ronda en junio? Va a venir, en primer lugar, en las empresas mineras, creo yo, un estate quieto. Espérate a ver qué pasa. Segundo, aún en los resultados de uno de los candidatos que tiene un discurso muy nacionalista o más que estatista, muy ligado a las prácticas o estilos que tenemos hoy en día en los gobiernos en Venezuela. A pesar de ese discurso, tenemos que entender que Perú tiene una constitución fuerte y que ha demostrado, a pesar de todas las vaivenes en los últimos años, ha demostrado ser resiliente, ha demostrado ser resistente. Tiene muy buenos candados y cualquier cambio constitucional va a requerir algunos años de trabajo para el que quiera hacerlo. Es decir, no es que esto vaya a venir el apocalipsis en junio y se acaba el Perú. Así que, como desde el punto de vista empresario, creemos que el país sigue siendo fuerte, sigue teniendo una institución sólida y creemos que podemos seguir invirtiendo en el país. Eso lo estoy diciendo a título de mi empresa, obviamente. Y creo que también abro a nombre de algunos colegas, algunos pares en la industria minera. ¿Qué podría pasar en el mediano plazo? Si me permites agregarle a tu pregunta eso. Ya habría que ver, digamos, hay un tema de contradicción acá, porque los mineros nos vemos siempre en contradicciones. Estamos disfrutando de precios altos, curiosamente por la pandemia. El precio del cobre y el oro subió mucho a raíz de la aceleración del mundo verde. Entonces, la pregunta que tengo es, cuando esta pandemia pase, ¿los precios de los metales se van a mantener? ¿Van a reducirse? ¿Qué desafíos nuevos tendremos? Cuando hablamos de competitividad, como decía muy bien Francisca, ¿dónde tendremos que pararnos? Entendiendo que somos tomadores de precios, tenemos la competitividad hacia adentro, que es manejar tu OPEX, tu CAPEX y tus protocolos de trabajo seguros, pero la competitividad hacia afuera o desde afuera, impuestos, carreteras, acceso a mercados, apertura de aduanas, acceso a redes eléctricas, acceso a servicios públicos, acceso a mercados, estabilidad cambiaria. ¿Cómo va a quedar después de la pandemia? Son preguntas que creo que tendremos que tener respuestas y que seguramente Sesco discutirá en los próximos meses. Gracias, Luis. Muy interesante la última reflexión, ¿no? El entorno habilitante, ¿cómo va a ser después del fin de esta pandemia? Germán, Daniela en la presentación comentaba que digamos, los resultados de la encuesta respecto de la propia percepción de la industria a 12 meses era de que había aumento de empleo, un posible también aumento en los precios de los insumos, que bueno, va aparejado con un optimismo en torno al precio. Las perspectivas entonces son positivas. ¿Crees tú que esto va a tener un impacto hacia el mercado laboral en otros sectores? Estoy pensando un poco en el 2011, en pleno superciclo, hubo un impacto en la migración de trabajadores de sectores como la construcción al sector minero, ¿ya? Y este fenómeno sin duda genera un impacto a nivel de la economía en general. Estamos hablando acá de una nota de mayor optimismo. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, yo creo que efectivamente el estudio delinea un escenario bien favorable en términos de demanda e inversiones necesarias para satisfacer esa demanda, y esa inversión trae aparejado consigo empleo, y empleo que en la minería es de buena calidad, empleo formal, con buenas remuneraciones. Digamos, cuando hablamos de las dificultades o las diferencias que hay entre empleo formal e informal, que tanto problema nos ha generado en esta pandemia, bueno, la minería es un sector que emplea trabajo formal, bien remunerado, con seguridad, con buenas condiciones.
eso lo hace atractivo para otros sectores. Así que efectivamente, cuando se generan estas oportunidades, como en tu mencionas, como ocurrió en el 2011, se produce este trasvasije de otros sectores hacia la minería, y en la medida que estas condiciones de estabilidad, seguridad en el empleo y buenos ingresos se mantengan, eso podría volver a ocurrir. Creo que eso es muy necesario, especialmente considerando que si uno mira desde el punto de vista macroeconómico, si bien en algunos países como Chile, por ejemplo, hemos tenido una recuperación del producto, el empleo muestra un rezago mucho mayor. Yo creo que hoy día la principal deuda que tenemos es en materia de empleo. Se llegaron a perder en Chile en el peor momento cerca de 2 millones de empleos y solo hemos recuperado la mitad de ese empleo perdido. Y por lo tanto, es un tema que nos va a seguir acompañando hacia adelante más allá de que la economía empiece a mostrar señales de recuperación, y por lo tanto es algo bien valioso, considerando aún más que la minería no solo tiene los efectos directos en el empleo, sino que también genera efectos indirectos que son bien significativos. Hay estimaciones que señalan que el empleo indirecto creado por la minería es 2,5 veces el empleo directo, y por lo tanto podemos estar hablando en total del orden de 700.000, 800.000 empleos, que es una cifra bien significativa si uno considera los efectos indirectos. Ahora, yo creo que para que ocurra algo similar a lo que ocurrió en el 2011, digamos, falta todavía por ver eso, falta, porque hoy día tenemos la gran duda si estamos o no en medio de un superciclo del cobre o de un periodo persistente de precios altos. Yo creo que hay muy buenos argumentos para pensar que el precio tiene sustentos sólidos, ¿verdad? Pero en el camino lo vamos a ir viendo, y el ejercicio de proyectar el precio del cobre, sabemos los que hemos estado en esto que es algo bien difícil, que hay mucha incertidumbre, que hoy día hay factores financieros que inciden en la proyección, y por lo tanto, digamos, en la medida que se vea y que se confirme esta perspectiva de que el precio se va a mantener alto en un periodo más largo de tiempo, eso genera condiciones propicias para materializar estas inversiones, que son las que finalmente van a crear empleo. Yo diría que eso por un lado, y lo otro también tiene que ver con las condiciones regulatorias, ¿cierto?, de estabilidad de las reglas del juego, como las empresas, recién mencionaba Luis, ven la situación hacia adelante. O sea, para que tengamos efectivamente inversión, producción y creación de empleo, necesitamos que las condiciones sean propicias para ello, no solo en materia de precios, sino que también en materia de regulación y estabilidad de las reglas del juego. Y en Chile tenemos también elecciones, cambio constitucional, por cierto, que van a generar, ojalá que no, pero podría generar alguna, digamos, paralización en los planes de inversión que podría ser contraproducente para la creación de puestos de trabajo. Y el último punto que me parece importante señalar comparado con una década atrás es que la automatización está entrando con mucha fuerza en la industria minera y en otros sectores. Y eso genera en términos de empleo un desafío muy grande en varias dimensiones. Por un lado, digamos, hay empleos que se van a perder, otros que se van a transformar, y por lo tanto necesitamos reconversión de la fuerza de trabajo, ¿cierto? No es llegar y moverse de un sector a otro si no se tienen las habilidades necesarias. Y de hecho, el estudio que ustedes presentan señala que uno de los principales desafíos que tiene la industria tiene que ver con las competencias y con la falta de competencias para desempeñar algunas funciones. Así que yo creo que esos son elementos que hay que tener en cuenta para, digamos, para proyectar lo que puede ocurrir en materia laboral hacia adelante. Sin duda. Muchas gracias, Germán. Bueno, llegó el momento de pasar a las preguntas del público. Estamos revisando y hemos recibido varias preguntas y muchas de ellas muy interesantes. Me gustaría partir por una pregunta que envía Jorge Pedrals, de Pedrals y Compañía. Dice, muy bueno el índice, respecto de las conclusiones, echo de menos plantear que una visión optimista de China puede ser una amenaza, dada la posición de tercer productor de cobre del mundo y su creciente participación en minas africanas, con mucho mayores leyes de cobre que en Chile. Me gustaría preguntarle o pedirle que responda esta pregunta a Jorge Cantallos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, es verdad, yo creo que hay un tema ahí que a lo mejor lo podemos mezclar con la importancia al tema de la competitividad. Exacto. Y lo veo desde el punto de vista de nuestro país. Digamos, nosotros por años fuimos un país que tenía ventajas comparativas evidentes, naturales, en el desarrollo de la actividad minera.
afortunadamente esa ventaja comparativa llevó a desarrollar algunas ventajas competitivas en el punto de vista de capacidad de profesional. Creo que la institucionalidad, si bien aparece bien arriba, no está en el top de las principales preocupaciones, y eso yo creo que demuestra que hay un cierto nivel. Yo creo que hay que mejorarla de todas maneras, pero también genera un entorno de proveedores relevantes, y eso es una ventaja que tenemos. Ahora, leyes de, no sé, como las que hay en República Democrática del Congo, de 3-4% de cobre, no los tenemos nosotros, tampoco los tiene Perú. Perú tiene mejores condiciones geológicas todavía que Chile. Por lo tanto, el desafío, yo aquí lo miro desde el rol del Estado, particularmente en Chile, es cómo generamos condiciones para mejorar la competitividad, y eso es el rol que debiéramos tener. Y en ese sentido, claro, necesitamos una institucionalidad ágil, eficiente, profesional y transparente, que yo creo que eso es muy relevante. El Estado no puede jugar el rol de generar las condiciones tecnológicas, eso es un rol de la industria. No puede invertir necesariamente. Algunos podrían invertir a través de, no sé, de Codelco, pero no es la solución única. Por lo tanto, el Estado y las políticas públicas requieren atraer inversiones, pero también necesitamos, para poder atraer esas inversiones y que esas inversiones se concreten, en generar una institucionalidad confiable y transparente a todos los actores. Yo creo que hoy día es cuando estamos pensando en esta minería que abastece de materias primas para la transformación energética hacia una matriz energética más limpia en todo el mundo, la trazabilidad y la transparencia es clave. Y en ese sentido yo creo que sí nosotros, bueno, desde el punto de vista de la institucionalidad, podemos jugar un rol mejorando esa transparencia y dando certeza a todos. Y cuando digo a todos, digo a las compañías mineras para que vengan a invertir, a los, ¿cómo se llama? A las comunidades, y en general a la comunidad local, de que se están haciendo las fiscalizaciones como se deben hacer. Y también a los actores hoy día, a los organismos internacionales que juegan un rol. A mí me preocupa a veces cuando se ve que publicamos hace poco un estudio sobre sustitutos del cobre. Y claro, uno hoy día no ve muchos sustitutos en el cobre, pero sí el cobre, y particularmente el cobre de mina, tiene un tremendo sustituto que es el reciclaje. Y eso es muy bueno desde el punto de vista del material, pero también es un desafío que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de la industria. Y el otro desafío que tenemos ya, Chile particularmente, sumado con Perú, son los nuevos distritos. No tenemos cómo evitar que China explore en otros países, y bienvenido. Lo que podemos hacer es nosotros ser cada vez más competitivos. Es difícil, es muy difícil con yacimientos que son cada vez más complejos, con una sociedad, con una comunidad que es cada día más exigente, pero yo siempre digo, no es imposible, y yo creo que cuando lo logremos encontrar esos mecanismos, vamos a recuperar, no digo que se haya perdido, pero recuperar la actividad minera como un motor de desarrollo para los próximos años. No hay que negar el desafío, la amenaza que significa para nosotros el desarrollo de nuevos distritos, pero yo creo que hay que verlo, digamos, permanentemente hay que verlo, y no podemos hacer mucho por evitar eso. Lo que podemos hacer es mejorar nosotros. Gracias, Jorge. Una muy buena respuesta y muy inspiradora por lo demás, porque creo que ante este tremendo desafío, la palabra colaboración deberíamos tenerla grabada en la frente, y también entre Chile y Perú. Ahora tengo una pregunta que me gustaría hacerle a Francisca, de parte de Roberto Lecaros, director de APRIMI. Él dice, si el principal desafío mencionado de la encuesta es aumentar la competitividad, ¿cuáles deberían ser las 2 o 3 más relevantes iniciativas para el trabajo conjunto de proveedores con las empresas mineras? Wow. Puedes mencionar una y de ahí... Bueno, mira, primero la innovación tecnológica. O sea, lo primero es, no, hay empresas mineras que tienen un alma más de innovadores, o sea, todos son innovadoras, pero tienen un alma más de tener dentro in-house la innovación, otras no. Y yo creo que eso definitivamente el mundo proveedor, ¿ya?
una de las cosas que puede aportar y debe aportar es la innovación. Y te lo estoy hablando en todo ámbito, o sea, desde la empresa constructora, que tenga una innovación, unas mejoras en la forma de gestionar sus propios trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Cuando entran a un proyecto, o la innovación en los molinos, o la innovación en los concentradoras, o la innovación. Hay muchas áreas en que el proveedor en trabajo conjunto con la minería, ¿ya? Porque puede aportar conocimiento y gestionar sus propios procesos, ¿ya? Yo creo que en ese sentido es una demanda permanente, ¿ya? No sé si eso contesta la pregunta, Alejandra. No, sin duda. Sin duda, pienso que en el fondo también el trabajo, no solamente desde el punto de vista del proveedor como un proveedor de un servicio, sino que efectivamente, como tú dices, un proveedor de soluciones. Claro, claro. Y lo importante es trabajar en forma conjunta, porque el que sabe lo que necesita es la minería. Pero entonces, en el fondo, en esa conjunción, puede aparecer mayor conocimiento, gestiones, y realmente se necesita en este mundo que cada día se demanda más. Así es. Gracias, Francisca. Tenemos una pregunta de Andrés Recalde, director de Cuya Silver desde Toronto, Canadá. La pregunta es, ¿la gran minería del cobre en pospandemia tiene planeado alguna forma de asignar inversión social diferente, considerando que los niveles de ingreso han disminuido mucho en todas las regiones productoras en Chile y Perú? Luis, me gustaría invitarte a ti a ensayar una respuesta. Sí, yo creo que sí. A ver, en temas de los volúmenes de dinero invertidos en temas sociales, yo creo que no va a haber mayor variación. En primer lugar, porque las mineras, amén de los gastos extraordinarios que estamos incurriendo por el COVID, campamentos nuevos, traslados nuevos, pruebas PCR, etcétera, distanciamiento social masivo, EPPs. En términos de ingresos, no ha habido una merma muy potente, ni por qué, por casualmente lo que hemos discutido en este debate, el precio de los metales ha ayudado, casualmente empujados por la crisis. Entonces, en términos de inversión de monto, lo que va a cambiar, ya lo mencionó alguno de mis colegas, es la naturaleza de esa inversión. Va a haber una revolución en la naturaleza de inversión. Si bien antes la inversión podría haber sido en temas de desarrollo social, temas focalizados a algunas empresas de índice de desarrollo humano, otras en temas específicos de agua, otros en temas de lucha contra la pobreza, aliados con brazos del gobierno, creo que ahora va a ir más allá. Va a ir al tema, por ejemplo, los temas de salud, que esta pandemia ha desnudado la carencia de hospitales, en general de servicios de atención de salud pública, y a su vez ha desnudado temas de incapacidad de un Estado a atender a esa demanda por ausencia de carreteras, por ausencia de normativas, por ausencia de legislación, no existir normativas claras para la aceptación de una vacuna, no existir normas claras para la comunicación de un tratamiento médico. Entonces, creo que la ayuda social va a transformarse en una ayuda a institucionalizar y no todo tu entorno. Y ojalá que lo hagamos de mano del gobierno, porque ya entrar con el antiguo paradigma no va a funcionar. Encima, ya las comunidades y la sociedad en general, y no hablo de las comunidades, hablo de las ciudades, y ahí coincido, Perú coincide mucho, el ambiente social en las ciudades como las grandes capitales, Perú, Lima y Santiago, hay mucha protesta en común, con causas muy comunes. El trabajar en el paradigma anterior no va a funcionar más. Entonces tenemos que atacar lo que hoy en día preocupa a nuestra sociedad, que es los temas de equidad,
los temas de acceso, los temas de inclusión social, los temas de respeto, los temas de transparencia. Entonces son palabras mayores que las empresas mineras van a tener que usar y es el campo, la cancha donde tendremos que jugar ese partido. Gracias, Luis. Me gustó mucho tu respuesta. Vamos a pasar ahora a otro tema. Estoy apurada con los tiempos, pero es que las preguntas están muy buenas. Nos vamos a ir ahora al ámbito de las exploraciones que salen entre los desafíos de la industria en lugares muy relevantes. Y voy a combinar, o sea, tengo dos preguntas. Una de Rodrigo Sandoval, CEO de Geodata Chain. Ambas preguntas se las voy a hacer a Jorge para que se prepare. Él dice, tiene una consulta respecto a su opinión acerca de la real posibilidad de destrabar la actividad exploratoria en Chile, que está o va de la mano con la pregunta que nos envía Sergio Jarpa, presidente de la Asociación Gremial Voces Mineras, que dice que dada la relevancia en Chile de destrabar la exploración, implicaría modificar el sistema de concesiones mineras o al menos aumentar significativamente las patentes. Jorge, sé que este es un tema que es ampliamente o ha sido largamente conversado por muchos actores de la industria. A ver, es probablemente el cambio del sistema de concesiones no sea la única salida. Lo que es evidente es que se requiere de dar agilidad y movimiento a la propiedad minera en Chile. Eso es una necesidad alta y por algo aparece en un nivel tan alto de las preocupaciones, de los desafíos que tiene nuestro país, en un momento en que uno podría pensar que a lo mejor no es tema, pero aparece muy arriba, aparece en el segundo lugar después de la competitividad. Y eso es muy relevante. Entonces yo creo que, y vuelvo a agradecer el estudio a Juan, a la Daniela, digamos, porque de verdad ya sirve como para ver qué importancia tiene y qué importancia le está dando la industria. Yo pienso que, a ver, no sé si el espacio para discutir las soluciones, digamos, pero porque pueden ser infinitas, digamos. Uh-huh. Y me preguntan, por ejemplo, qué espacio hay para modificar el sistema de concesión. No tengo idea, digamos. O sea, no, en este minuto se está votando una ley de royalty paralelo, digamos, mientras estamos acá. Por lo tanto, el escenario siempre es complejo, pero ese tipo de modificación es una modificación a nivel de ley orgánica constitucional que requiere un quórum muy distinto. Ahora, que el tema de la propiedad, del derecho a propiedad, se va a discutir en una nueva constitución, sin duda se va a discutir. Y yo creo que ahí está el punto, digamos, eso tampoco hay que hacerle el quite, digamos. Y hay que ver buenas prácticas y buenas de otros países, digamos, donde yo no digo cambiar el sistema de judicial por administrativo, pero a lo mejor buscar otros mecanismos. Y lo fundamental es también buscar alguna suerte de incentivos al uso efectivo. Que eso puede ser también distinto, o sea, sin siquiera tocar el sistema de concesión actual, es probable a lo mejor encontrar algunos mecanismos tributarios o de otro tipo que incentiven la rotación, que es lo que necesitamos, y da lo mismo quien lo tenga, digamos, lo importante es que quien la tenga no lo use solamente para bloquear actividad exploratoria de otros, sino que la use para explorar. Y ahí yo creo que está el desafío, ¿no? Yo creo que entrar a discutir, digamos, específicamente o dar mi opinión puntual de cuál sería la solución, yo creo que es para otro foro, digamos. Concuerdo contigo, pero gracias por tu respuesta, Jorge. Bueno, a lo mejor aprovecho para pasar un aviso en el seminario que tenemos mañana sobre institucionalidad minera. Vamos a tener un experto que podría dar varios ejemplos de cómo podemos hacer más competitivas las exploraciones en Chile. Me gustaría, sí, sí, están todos invitados también a asistir al seminario de mañana. Me gustaría hacer esta pregunta. Bueno, Vinca Monardi, académica de la Universidad de Antofagasta, hace esta pregunta a Germán González. Según tu experiencia, ¿cuál sería tu visión sobre lo que debería ser el royalty minero en Chile? Bueno. Chan, chan. No, muy buena pregunta. A ver, yo creo que primero hay que poner un poco de contexto. Nosotros tenemos un impuesto específico a la actividad minera que fue mejorado el año 2010 porque, digamos,
mucho de la discusión que estamos teniendo hoy día dice relación con que el Estado no está beneficiándose de la forma que podría de esta alza del precio del cobre. Lo primero que creo que es importante señalar es que no podemos estar discutiendo cambios tributarios cada vez que sube el precio del cobre, menos aún si no sabemos cuál es la persistencia de esa alza. Creo que eso, desde el punto de vista de las políticas públicas, no es algo que debiera ocurrir. Está ocurriendo además de parte de una moción parlamentaria que nuestra Constitución hoy día, digamos, le da la iniciativa exclusiva en esta materia al Ejecutivo, y está surgiendo un debate a partir del Congreso, cosa que, digamos, escapa de nuestro marco institucional. Por lo tanto, es una señal, creo yo, que no es positiva para la industria, no es positiva para la economía, y es algo de los factores que hemos comentado que generan inestabilidad e incertidumbre en el contexto actual. Entonces, creo que esto parte de un piso que no es el correcto, no parte de un escenario que no es el correcto. Y además, como se ha señalado públicamente, el instrumento que hoy día tenemos podría ser muy eficaz en recaudar mayores recursos para el Estado si es que el precio del cobre se mantiene alto hacia adelante. Creo que es importante poner sobre la mesa en la discusión que ya el impuesto específico a la actividad minera depende del margen de la industria, el margen minero de la actividad minera, y en la medida que ese margen mejore en estos años, bueno, el Estado va a tener mayor recaudación. Entonces, yo creo que el debate que estamos teniendo es un debate que no hace bien a la forma de debatir políticas públicas. Creo que tenemos que darle el espacio al impuesto específico de la actividad minera, que hoy día me parece un instrumento adecuado para recaudar, y por lo tanto, ante la pregunta, yo creo que lo correcto sería permitir que el instrumento actual funcione y no innovar, porque creo que las condiciones, digamos, además, creo que un aspecto muy importante es que hemos discutido durante esta presentación, Chile está perdiendo competitividad internacional, tenemos que discutir cómo mejoramos la competitividad y cómo aprovechamos los beneficios de un buen escenario de la minería para generar más inversión, actividad, empleo, y este tipo de políticas lo único que hacen es entrabar ese proceso y hacernos perder competitividad internacional. Creo que ese no es el camino adecuado. Gracias, Germán. Tenemos que ir cerrando, por lo tanto, aquí tengo una pregunta que resulta interesante y voy a ser abierta. Pido, ojalá, contestarla lo más corto posible, pero es un poquito larga, pero tomando en cuenta los últimos 40 años de la industria del cobre, los mejores yacimientos con las mejores leyes, esto es para Chile, en el mundo, estabilidad plena en las reglas del juego institucional y ambiental, una apertura comercial y bajas tasas de riesgos países expresada en bajas tasas de interés. Estamos en otro momento, ¿no? Pérdida de competitividad, leyes más bajas, yacimientos más grandes, más maduros, poca exploración. Hay una reflexión desde la industria, más allá de seamos serios y pongamos la estabilidad de las reglas del juego. ¿Hay alguna autocrítica mirando hacia el futuro? ¿Qué piensas tú, Francisca? Absolutamente, claro que hay una autocrítica de, por lo menos lo que yo vivo en la industria minera y lo que he vivido en los últimos 20 años. Claro que hay una autocrítica de la manera en que se han hecho cosas, pero se han hecho cosas que se han siempre podido ser mejor, y seguramente a 20 años plazo nos van a seguir criticando cosas como, por ejemplo, hoy día la contaminación que estamos produciendo. El tema, hay mucha tema que hoy día se discute en la industria, de la forma de hacer minería, de la forma de comunicarse con las comunidades, partiendo por las comunidades, de la forma de relacionarse territorialmente, la forma de los usos, y territorialmente me refiero también a los usos del agua, también los usos, por ejemplo, de la energía hoy día, que también está en el foco. Hoy día hay una conciencia mucho mayor sobre la seguridad de las personas. No olvidemos, o sea, el comienzo de Codelco, hay fotos que te muestran, digamos,
del cómo estaba expuesta a las personas. Entonces, claramente hay una autocrítica y yo te diría que hay una autocrítica permanente del cómo se puede hacer mejor. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países con, no quiero ni mencionar, pero bueno, los tranques de relave. Por supuesto que hay todo el tiempo unas ganas y una necesidad de hacer las cosas mejor, mejor, y mejor dentro de la empresa, mejor territorialmente, ¿ya? Y también, claro, por supuesto, dentro del Estado, como gobierno, en el país. ¿Qué es lo que tú regulas? ¿Cómo regulas? En los tiempos que regulas. ¿Qué es lo que permites? ¿Ya? ¿Qué facilidades das? ¿Cuáles son los incentivos que pones? Eso, o sea, yo definitivamente creo que es la autocrítica dentro de la industria es permanente y hay un reconocimiento. Muchas gracias, Francisca, por esa honesta respuesta. La verdad es que estamos pasados un minuto, pero quiero agradecer sinceramente a cada uno de nuestros panelistas por esta interesante y entretenida conversación. Siento que muchos de los temas dan para una conversación por sí sola, que espero podamos generar más adelante. Les agradezco nuevamente y les deseo una buena tarde. Hasta la próxima. Gracias.